Garduño la libra. El aún titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, logró la suspensión del proceso penal en su contra por la omisión cometida en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez que dejó 40 muertos. Fuerza antimigrantes. Estados Unidos muestra marinos en la frontera y primeros vuelos militares con migrantes deportados. Ex subsecretario de Defensa adjunto Sergio de la Peña y Eduardo Verástegui, cercanos a Trump, hablan en exclusiva sobre las primeras acciones del presidente estadounidense. Más protestas. En Sinaloa, una manifestación en Mazatlán y otra programada para el domingo en Culiacán aumentan el reclamo ciudadano para terminar con la ola de violencia generada por la guerra entre Mayos y Chapitos desde septiembre. Puedo decir que estuvo en manos de Dios y miren, aquí estamos de regreso. Narra secuestro hutí. Navegante mexicano liberado esta semana a más de un año del secuestro por rebeldes hutíes de Yemen del barco en el que trabajaba, describió a Milenio cómo sobrevivió a ese tiempo en cautiverio. Hace un par de horas, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, celebró que ayer México aceptó 4 vuelos de deportación en un solo día, lo que significa un récord. En esta publicación, la secretaria de prensa de la Casa Blanca aseguró que esto se suma a los retornos por tierra, la deportación de ciudadanos no mexicanos y el restablecimiento del Quédate en México, además del despliegue de 30,000 agentes de la Guardia Nacional de México para el tema migratorio. Ninguno de estos acuerdos que pone ahí la secretaria de prensa en su publicación ha sido revelado ni confirmado por el gobierno de México. Únicamente tras la publicación esta noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró que México tiene una muy buena relación con el gobierno estadounidense y que coopera con respecto a la soberanía en diferentes temas, incluyendo la migración. Ahí se afirma que tratándose de repatriaciones, siempre aceptará México la llegada de mexicanos. Ambas publicaciones se dieron luego de que se reportó que México le negó el permiso de aterrizar a un avión militar estadounidense con migrantes deportados. De acuerdo con 2 funcionarios de defensa citados por NBC News y también por Reuters, eso ocurrió ayer, aclarando que, y cito parte de lo que los funcionarios le dijeron a ambos medios, lo de los vuelos fue un problema administrativo y se solucionó rápidamente. El gobierno del presidente Donald Trump siguió mostrando sus acciones en contra de la migración irregular, como el despliegue en diferentes puntos fronterizos para acabar con los cruces irregulares y llevar a cabo los vuelos de repatriación. Estamos recibiendo a personas migrantes guatemaltecas retornadas desde Estados Unidos. A estas personas se les ha brindado todo el servicio de recepción. Como vemos, los vuelos de repatriación ya son una realidad. El Instituto Guatemalteco de Migración informó que ha recibido 3 vuelos procedentes de Estados Unidos, 2 de ellos que llegaron este viernes. El primero salió del Paso, Texas, con 80 personas, 48 hombres, 31 mujeres y un adolescente no acompañado. El segundo salió de Tucson, Arizona. En él iban otras 80 personas, 63 mujeres y 17 hombres. Y el último salió del Paso, Texas, con 105 migrantes, 11 mujeres, 89 hombres y 5 niñas, niños o adolescentes.
En la frontera del lado estadounidense, como veíamos, ya están desplegadas las tropas enviadas por el Pentágono para ayudar a los agentes de la patrulla fronteriza a detener el cruce irregular de personas a través de su frontera sur, la frontera con México. Un alto funcionario militar dijo a la CNN que el número de tropas desplegadas en la frontera podría llegar hasta 10,000 elementos. Mientras tanto, este viernes se informó que fueron detenidas 593 personas, 449 de ellas tenían órdenes de detención previas. Al menos en el sector de San Diego, en California, es evidente el reforzamiento fronterizo. Milenio hizo un recorrido por esta zona, confirmó que 500 elementos de la Infantería de Marina de Estados Unidos llegaron a estas instalaciones de la patrulla fronteriza que están en Imperial Beach, muy cerca de la frontera con México, donde realizaron trabajos de instalación de alambres de púas y equipo especializado. Aunque con esto se busca frenar los flujos migratorios, otras acciones del gobierno de Donald Trump podrían provocar lo contrario. Por ejemplo, una ola de migración mayor por la suspensión de la mayoría de los proyectos de cooperación exterior de Estados Unidos, lo que se prevé generará un impacto negativo principalmente en países de Centroamérica, de acuerdo con la orden ejecutiva Reevaluación y Realineación de la Ayuda Exterior de los Estados Unidos. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, está en pausa en espera de una revisión de cada uno de los programas en los que asiste, es decir, que financia. Alguien que conoce de seguridad y la forma en que Donald Trump trabaja es Sergio de la Peña, ex subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, con quien conversé esta tarde. Aquí le presento la primera parte de nuestra conversación. Hemos visto en materia migratoria, sobre todo ya acciones encaminadas a revertir todo lo que ocurrió en la administración Biden, regresar un poco a lo que dejó la administración Trump, en particular estos programas, el Quédate en México, el Título 42, limitar los pasos por la frontera. Con su experiencia, ¿qué decir de lo que está ocurriendo actualmente en materia migratoria? Así es, lo has aclarado bastante. Mira, hay que tomar en cuenta que el presidente Trump está empezando con un cambio significativo a la previa administración. Bajo la administración del presidente Trump, en su primer periodo, entraron 3 millones de inmigrantes ilegales. Sí. Hoy en día, en los últimos 4 años, llevamos 13 millones de inmigrantes ilegales. Eso quiere decir que no es sostenible. Y él lo que ha dicho es que tienen que regresarse. Ahora, mucha de la confusión que yo escucho en México es que la gente no entiende por qué es que él decide regresar a tanta gente. Uh-huh. Hay que tomar en cuenta de que esas leyes en los Estados Unidos dicen que si uno no cumple con la ley, se regresa. Lo que pasó bajo la administración previa es que el presidente Biden decidió utilizar lo que se llama una acción ejecutiva. Uh-huh. Entonces, con estas dichas órdenes ejecutivas, él le dio el permiso que entraran ciertas gentes bajo un criterio que él estableció. El problema con las órdenes ejecutivas es que cuando entre el nuevo presidente puede anular esas normas y de repente regresa uno a lo que la ley dicta. La ley dicta que la gente no puede entrar ilegalmente, tienen que hacer cola, tienen que procesarse, tienen que entrar en un proceso bastante largo para que puedan entrar legalmente, sea temporario o temporal o sea algo de estadía permanente. Sacar a los 12, 13 millones que llegaron en los últimos 4 años, pero parece complicado poder diferenciar quiénes llegaron cuándo. Bueno, si están aquí legalmente, están aquí legalmente. Él lo que ha dicho es que va a empezar con la gente que vamos a empezar con los más peligrosos, terroristas, sí, criminales, especialmente los que están enlazados con pandillas o con carteles, esos son los primeros. Después vienen alguien que cometió un crimen común y luego después de ello viene una lista de gente que no llegó aquí a su cita de corte como se le había entregado uh-huh. en el tiempo que llegó acá. Entonces, hay una cierta prioridad de cómo se van a despedir las gentes. Ahora, lo que queremos entender es que ¿por qué se está haciendo todo esto? Sí. Hay que tomar en cuenta que aquí en los Estados Unidos, bajo la administración Biden, se les estaba pagando alojamiento, claro. Se les estaba pagando transporte, sí. Se les estaba la estadía estaba toda pagada. Entonces, eso no es sostenible. Quien paga esa cifra de gente que está entrando sí. son
la gente de media clase que tiene que pagar impuestos. Y lo que mucha gente dice, bueno, pero es que hay muchos beneficios que trae la gente, pero si uno ve lo que cuesta con lo que producen, es un déficit de $60,000 si se queda aquí permanentemente una persona. Eso quiere decir que cada persona que ha entrado ilegalmente tenemos que pagar nosotros, los que pagamos impuestos, $60,000. Sobre declarar algunos cárteles organizaciones terroristas, entiendo que todavía hay varios pasos. ¿Qué efectos puede surtir? Y el temor acá en México que se dijo desde que ganó Donald Trump es, van a venir a invadirnos, ¿no? ¿Qué tan cierto puede ser esto o qué efecto puede tener justamente para reducir el avance de estos grupos? Él ha sido muy claro que va a enfatizar la importancia de atacar a los carteles. Eso quiere decir que va a atacar las finanzas, va a atacar a los enlaces que existen, la gente que trata con ellos, sí. Y además él no descartó que puede utilizar alguna fuerza, pero está enfocada en los carteles. El lunes la segunda parte. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que revisarán el tema una vez que los cárteles sean declarados organizaciones terroristas. Reiteró que buscará que se trabaje de manera conjunta contra la delincuencia. El decreto que firma el presidente Trump establece un periodo para el análisis de, en caso de que definieran a una organización como terrorista, cuál sería y sus consecuencias de esta definición. Nosotros tenemos un equipo de abogados que está haciendo el análisis por las implicaciones diversas que pudiera tener. Pues nosotros no solo no queremos que llegue fentanilo a Estados Unidos, sino no queremos que llegue a ningún lado. Bueno, ayer habló de otra manera de México, por cierto. En el caso de México, lo que hay pues es colaboración, cooperación, coordinación, con respeto a nuestras soberanías en todos los temas. La presidenta también respondió por lo que generó en redes sociales esta publicación de Elon Musk. Está citando otra publicación de una cuenta que tiene, por cierto, 1,5 millones de seguidores, en la que señala sin pruebas que en México hasta el empresario Carlos Slim tiene vínculos con el narco. Este texto dice que no se puede llegar a ser multimillonario en México sin ser parte de la red que está controlada y protegida. Así respondió la presidenta. Primero es falso. No hay ninguna investigación contra el empresario Carlos Slim o sus empresas. Entonces, ¿de dónde sacan eso? Segundo, México es un país grandioso y no vamos a permitir que se le etiquete, que se asocie a México con el tema del narcotráfico, como han querido ponerlo en muchas de las series. Y este asunto de que en una red social ponga una palomita, un corazón, algo que es falso, pues no ayuda. Saludo a Eduardo Verástegui, actor, productor, director y fundador del movimiento Viva México, que busca convertirse en partido político aquí en nuestro país y quien ha participado desde hace una semana o más en eventos de la inauguración presidencial de Donald Trump allá en Washington. Eduardo, muy buenas noches. Alejandro, muy buenas noches. Gracias por el tiempo. Pues, ¿cómo te ha ido en estos encuentros? Te vimos muy activo, también con invitaciones importantes. Estaba ahí junto a ti en varios de los eventos el ingeniero Carlos Slim, el presidente del CCE, Francisco Cervantes. ¿Cómo ha ido en estos eventos y sobre todo para la relación México-Estados Unidos? Bueno, Alejandro, le apostamos al caballo ganador. Ganó la batalla cultural, ganó la batalla política, ganamos la batalla espiritual, vientos de libertad, y yo creo que ahora es muy importante fortalecer la relación estratégica entre Estados Unidos y México, que no solamente somos vecinos, sino el trabajo que tenemos que hacer ahora todos por medio de esfuerzos bilaterales, es que ahora tenemos que ser y debemos ser hermanos. ¿Ves buen camino para la relación bilateral? Hemos visto algunas declaraciones del presidente Trump en estos primeros días. Sigue hablando un poco mal de Canadá, es decir, sí le avienta, digamos, la piedra al vecino del norte, pero al vecino del sur, que somos nosotros, al parecer no ha sido tan duro, a pesar de que ahí está la amenaza de los aranceles puesta sobre la mesa. Dice que a lo mejor el 1 de febrero está el tema de los cárteles de la droga y todo el tema migratorio, pero dijo ante Davos, cuando se enlazó esta semana, dice: vamos bien con México. Vamos bien, nos va a ir muy bien con Trump, muy bien, sobre todo porque se acaban las guerras. Vamos a entrar en 4 años de paz. Yo creo que la única guerra que va
va a seguir es la guerra de algunos medios de comunicación woke hacia él. Pero fuera de eso, vamos a entrar en armonía, en paz. A México le va a ir muy bien. Lo que me preocupa no es México, sino el gobierno de México que choca. Ideológicamente es contrario al gobierno de Trump. Eso sí me preocupa mucho porque no hay comunicación, no hay... lo vimos ahora que estuvimos celebrando la victoria en Washington, donde invitamos a algunos empresarios para empezar a dialogar, ¿no? Por medio de estas reuniones, lograr acuerdos que puedan fortalecer también a México, pero de gobierno no había nadie. No se comunican, no saben cómo comunicarse con el gobierno de Trump, y eso sí es muy preocupante. No solamente no se comunican, sino que lo están provocando. En las mañaneras todos los días se miente, se manipula, se dicen cosas que no son verdad, y lo están provocando y provocando. Y así no vamos a lograr nada. Estados Unidos es nuestro hermano, nosotros somos, repito, no solamente vecinos, sino hermanos. Hay que dialogar, hay que llegar a buenos acuerdos y nos va a ir muy bien. Lo que quiere Estados Unidos, eso sí, número uno, quiere y le pide a México que controle la frontera sur, que controle el flujo del fentanilo que entra por Hermosillo. Si hacemos eso, nos va a ir muy bien. Ahora, todo mundo se rasga las vestiduras porque le cambiaron el nombre al Golfo de México. A ver, señores, el Golfo de México seguirá siendo el Golfo de México. Esto es una orden ejecutiva nada más, con algunos tecnicismos para llamarle el Golfo de América. ¿Para qué? Para controlar a China, para que no entren los barcos de China al Golfo de México, porque AMLO le entregó México a China. Eso es todo. Por eso el Canal de Panamá también. ¿Quién construyó el Canal de Panamá? Estados Unidos. Cuando ni siquiera Panamá existía, era territorio colombiano. Eduardo, me dices... Estados Unidos le ayuda a Panamá a independizarse, le regala el Canal de Panamá con unas cláusulas bien claras que decían nada más no se lo entregas a ninguna potencia. Y se lo entregó a China. El Canal de Panamá es de China, por eso lo están quitando nuevamente a Panamá. La guerra es contra China. Nosotros necesitamos sacar de la jugada a China y nos va a ir muy bien porque nos vamos a quedar con el negocio. Eso es lo que tiene que entender México. Me dices que no hay comunicación entre el gobierno mexicano y el nuevo gobierno de Donald Trump. Acá se informó que hubo una llamada entre los cancilleres, es decir, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el canciller de la Fuente. Sin embargo, la Secretaría de Estado, el Departamento de Estado, no ha dado a conocer detalles de esa comunicación. Hoy, y así iniciamos este espacio, la vocera, la secretaria de prensa de Donald Trump, informa lo que ya accedió México: 30,000 guardias nacionales desplegados para frenar a los migrantes, está aceptando migrantes de otros países, vuelos de repatriación, números récord, pero el gobierno mexicano no lo informa. ¿Qué sabes tú de estos acuerdos, si es que te han comentado algo al respecto en estas reuniones en las que has participado? Bueno, sí ha habido llamadas, pero insisto, no se trata solamente de ir a los eventos donde incluso creo que se pagó mucho dinero para estar en la foto y para participar en algunos eventos. No se trata de estar en la foto, ni siquiera estar en primera fila. Se trata de la ideología. Choca. La ideología woke de este gobierno de zurdos que hay en México choca con la ideología del gobierno de Trump, y eso sí es un problema. Por más que se comuniquen, pareciera que no se están comunicando bien. Para eso basta ver las mañaneras y ver lo que Claudia dice todos los días. Mentiras. El problema, por ejemplo, datos duros. Este es un mensaje para todos nuestros paisanos que viven en Estados Unidos, sobre todo los mexicanos, ¿no? No solamente los hispanos. Le quiero hablar a los mexicanos. Todo el mundo anda asustado porque lo van a deportar, deportaciones masivas. No es cierto, no es cierto. Hay 1 millón, hay una lista de 1 millón, eso sí, de delincuentes, de personas que han sido violadores, que han sido asesinos, delitos graves, no solamente delitos graves, rateros, personas que manejan borrachos. Eso sí, los tienen muy identificados y van a ir por ellos. Ojo, entonces, tanto ICE como la patrulla fronteriza tienen la autoridad para deportar a estos criminales, pero si entran a una casa y hay un criminal y en esa casa hay un indocumentado que no tiene registros criminales, también se lo van a llevar. ¿Cuál es el mensaje? No te juntas con criminales.
no albergues criminales, punto. Y nos va a ir muy bien también en Estados Unidos. La segunda lista son los que entraron con Biden. Pero todos los mexicanos que llevan años allá trabajando, no los van a tocar, es más, los van a proteger. ¿No ves riesgo en eso? La casa, ¿No ves riesgo en eso, entonces? Para nada. Bien. A ver, se darían un tiro en la cabeza. Sí. Es el 5%, creo que es el 4% del PIB de Estados Unidos. Pues la fuerza trabajadora mexicana no la van a tocar, la van a proteger, van por los criminales. Eso me preocupa, porque entonces no todos son, obviamente hay de Guatemala, de Colombia, de Haití, de Venezuela, de México, de todo el mundo, ¿no? No sé cuántos sean los mexicanos que van a deportar que estén en esa lista. Bueno, el problema es que a dónde van a llegar, no los vamos a recibir con abrazos. Ese es un problema también. ¿Qué vamos a hacer con ellos en México? Eduardo, para tus aspiraciones políticas, lo intentaste en la elección pasada, ya registraste el movimiento con intención de que se convierta en partido político. ¿Te funciona esta relación, esta cercanía con el gobierno de Donald Trump? ¿O por el contrario, a lo mejor te hacen un ofrecimiento y te integras a esa administración y entonces dejas en pausa esa aspiración? No, mi prioridad es México. México. Okay. Mi prioridad es México. Apoyé a Donald Trump precisamente porque si le va bien a Estados Unidos, le va bien a México. Repito, somos vecinos, somos hermanos. Las remesas es el ingreso, si no el número 1, el 2, ¿no? Siempre varía un poco. Son lo que mandan nuestros hermanos mexicanos a México. Claro que nos interesa apoyar a un presidente que se va a asegurar de que le vaya bien a su país, porque si le va bien a Estados Unidos, no solamente le va bien a Estados Unidos, le va bien a México y al mundo entero. Pero mi prioridad es México. Soy mexicano, vivo en México y es por eso que estamos construyendo este partido, este movimiento. No es un partido, el partido es simplemente los tecnicismos, es un movimiento conservador de derecha real, porque en México no hay oposición, hay opoficción, pero no hay una oposición. Hay una gran mayoría de mexicanos que estamos ya hartos de los mismos de siempre, de los mismos bandidos de siempre, y queremos un cambio. Ya estamos cansados de que cada 6 años se reparten unos cuantos el poder como mejor les plazca, con una impunidad indignante. Ya basta, ya estuvo suave, vamos a construir este movimiento, lo vamos a convertir en partido, se llama Movimiento Nacional Viva México, y muy pronto estaremos anunciando cómo pueden bajar la aplicación para que se afilien. Bien, nada más pregunta, en estos intercambios que hubo ya con los representantes del sector empresarial mexicano, algunos representantes de la administración Trump, que estarán por confirmarse en los próximos días en el Senado, otros que ya lo han hecho, ¿qué viste, digamos, en el potencial económico de ambos? Porque tú invitaste al ingeniero Slim, también estaba ahí Francisco Cervantes y estuviste en las reuniones. El ingeniero Slim y su hijo Carlos Slim tuvieron muchísimas reuniones. Estuvimos con Christopher Landau, estuvimos también con el embajador Ron Johnson, estuvimos, en la cena del Candlelight estuvimos con el secretario de la Defensa, con Pete, estuvimos con Tulsi Gabbard. También, en fin, estuvimos pero más que reuniones, este primer encuentro fue para celebrar. Okay. Vamos a regresar, yo regreso a Washington el lunes a una serie de juntas, y es muy importante que los empresarios mexicanos tengan un vínculo, un puente con esta administración. Bien. Nos va a ir muy bien. Eduardo, gracias. A México le va a ir muy bien. Gracias, Eduardo. Gracias. Ánimo. Eduardo Verástegui. ¡Viva México! En Milenio Noticias. A casi 2 años del incendio de la estancia migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 migrantes y 27 resultaron lesionados, hoy un juez le concedió a la comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, la suspensión condicional del proceso penal en su contra. Con una serie de condiciones que en un momento le doy los detalles, Garduño quedará libre de cargos, deslindándose de todo esto. El que estaba ahí en las rejas esperando que la encendieran el fuego no hizo nada, no abrió la puerta. Ajá. Hasta esperó que se encendiera el fuego.
Ajá. ¿Y hasta que despertaste días después? Hasta que desperté, hasta que ya estaba en el hospital. ¿Por qué no actuaron rápido, viendo qué iban a hacer? No dejarlos muertos ahí como unos animales. Pues que señalen a los indicados. Me refiero al señor Garduño, que él es el que está fuera de este problema con otros cargos leves, cuando él es la cabeza de migración de este país. Este punto para ellos de honor. Que es un caso completamente injusto, es algo que estamos en el limbo, no estamos avanzando, no estamos retrocediendo y mientras tanto el tiempo pasa. Es una burla para las víctimas también, porque realmente no hay justicia también para ellos. Hay 27 jóvenes que quedaron con lesiones de por vida. Algunos se les tuvieron que amputar parte de sus extremidades, dejándoles sin la posibilidad de poder trabajar. Hay 15 mujeres que continúan sin ser reconocidas como víctimas, a pesar de haber estado en la misma celda e inhalando el mismo humo. Hay más de 80 familias a las que se les ha destruido su proyecto de vida porque ahora tienen a un ser querido ausente. Mientras tanto, el comisionado continúa en su cargo. Mientras tanto, las violaciones a derechos humanos por parte de esta política migratoria de muerte continúa pasando. A pesar de eso, que ocurrió previo a la audiencia de Francisco Garduño, el juez determinó la suspensión condicional del proceso por 1 año y medio. Durante este lapso, Garduño debe acudir a la Ciudad de México a firmar periódicamente, verificar que se indemnice a las víctimas que todavía no han sido indemnizadas, tomar talleres de derechos humanos, tiene prohibido cambiar su domicilio. Según su abogado, Rodolfo Velázquez, el juez resolvió esto al acreditar que hubo reparación del daño para 90% de las víctimas. Pero esto es algo que realizó el gobierno mexicano con recursos públicos y no Francisco Garduño de su bolsillo. Según señaló Yesenia Valdés, la representante 18 de las víctimas de este incendio en la estación migratoria de Juárez. Por eso van a apelar la resolución judicial de hoy. Al término de la audiencia, Yesenia Valdés, le decía, representante de estas 18 víctimas, expuso que con esta resolución se sienta un terrible precedente, pues las personas quedan expuestas ante injusticias por no tener un respaldo político. Ya habíamos expresado que esto significa que muy probablemente en año y 6 meses que solamente va a venir a firmar el señor, obtenga algo parecido a una sentencia absolutoria. Este es un terrible precedente porque entonces significa que cualquier funcionario público que cometa un delito de este grado y que además pues no es cualquier funcionario, sino estamos hablando del titular de una institución, pueda cometer un delito que pague el Estado y que entonces un juez diga, bueno, como ya pagó el Estado, no pasa nada y no tienes que hacer ninguna reparación del daño. Es un mensaje negativo que se envía pues en contra de la justicia de este país, pero sobre todo de las personas más vulnerables. En este país, las personas vulnerables, no solamente los migrantes, cualquier persona de a pie que no tenga el poder, que no tenga detrás todo el apoyo político, no puede aspirar a tener justicia. Lo que hoy ocurrió deja claro que Garduño está firme en el cargo. Garduño no se va, como lo puse en la columna El recuento de los daños del pasado 17 de diciembre. Garduño seguirá en el cargo hasta finales de este mes o más. Parece que será por más tiempo debido a que sus métodos para evitar la llegada de migrantes a la frontera norte son del gusto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En el código QR está completo el texto donde doy los detalles de por qué Garduño sigue en el cargo, a pesar de que Sergio Salomón lo iba a suceder, solamente lo acompaña. En Nogales, Sonora, 3 jóvenes intentaron llevarse por la fuerza migrantes que estaban en un refugio. Un policía municipal que resguardaba el lugar pidió apoyo a sus compañeros cuando los jóvenes amenazaron con sacar sus armas si no los dejaban entrar. En ese momento llegaron más agentes municipales y comenzó una persecución que terminó con los 3 agresores detenidos. En Guanajuato, más violencia. Una maestra de primaria identificada como Juana Edith fue asesinada en su casa en el municipio de Juventino Rosas después de que hombres armados entraron, le dispararon varias veces, pero en menos de 24 horas, sus 2 hijos, Samuel y Diego, fueron secuestrados y también los asesinaron. El caso provocó indignación entre pobladores y la comunidad académica en el estado, quienes exigieron justicia por este crimen contra la familia. En 2 días fueron asesinadas 29 personas en 10 municipios de Guanajuato.
En Sinaloa, las muestras de indignación por el asesinato de los hermanos Gael y Alexander en Culiacán no paran. Esta tarde en Mazatlán, un grupo de personas realizó una marcha bajo el grito "Los niños no", a la que se sumaron familiares de personas desaparecidas. El contingente salió del parador fotográfico, llegó hasta Palacio Municipal. Sobre estas protestas de indignación en Sinaloa, en redes sociales comenzó a circular una convocatoria para otra protesta. Será el próximo domingo. La manifestación fue nombrada Todos Unidos contra Rocha. Está programada que inicie a las 8:30 de la mañana en la Catedral de Culiacán. Y mientras la indignación sigue creciendo allá en Sinaloa, el gobernador continúa con sus actividades normales, no pasa nada. Por la tarde, el gobierno del estado informó que Rubén Rocha Moya nombró y tomó protesta a 2 nuevas funcionarias de la Secretaría de Turismo en las áreas de promoción y desarrollo turístico. El documento estuvo acompañado de 4 fotografías en las que aparece el gobernador, pero es lo único que se sabe de él. El creador de contenido Rodolfo N., alias Fofo Márquez, fue encontrado culpable del delito de feminicidio en grado de tentativa, es decir, intento de feminicidio, después de agredir brutalmente en un estacionamiento a una mujer de 52 años identificada como Edith. Esto ocurrió en febrero pasado. En la audiencia, el juez del Estado de México consideró el video de la agresión como una prueba suficiente para determinar su culpabilidad y citó a otra audiencia, será el próximo miércoles, para dictar sentencia en su contra. Mientras tanto, Edith, la víctima, aseguró que con esto se hizo justicia. Se hizo justicia, agradecida porque se hizo justicia. Como decirle a todas las mujeres que se encuentran en una posición como la mía, recuerden que sí hay justicia, sí hay quien aquí las escuche y que sí, siempre, no importa que sea youtuber, que sea artista, que sea cantante, que sea rico, que sea político, que sea pobre, que sea rico, siempre hay justicia. El empresario y exdiputado Juan Vera Carrizal, acusado de ser autor intelectual de la agresión contra María Elena Ríos, fue trasladado en diciembre al penal de Tlacolula. Del penal de Tlacolula de Matamoros a un hospital en el municipio de Santa Cruz por problemas cardíacos, todo esto en Oaxaca. Milenio accedió hoy al hospital y confirmó que sí está hospitalizado y bajo resguardo policial. Ahí la imagen. Vera Carrizal regresará al penal una vez que sea dado de alta, donde esperará ser sentenciado por feminicidio en grado de tentativa y lesiones. El marino mercante Arturo Zacarías Mesa ya está con su familia en Veracruz después de haber pasado más de un año secuestrado como consecuencia de la guerra entre Israel y Hamás. El joven veracruzano expresó lo que vivió en cautiverio y abogó por la paz. La historia es de Isabel Zamudio. Entre lágrimas, aplausos, abrazos, la canción del ausente de Antonio Aguilar y una oración para agradecer a Dios por su retorno, amigos, familiares y vecinos recibieron al marino mercante Arturo Zacarías Mesa, quien permaneció secuestrado 14 meses a bordo del buque Galaxy Leader en costas del Mar Rojo, en Yemen. Arturo lamentó haber sido forzado a pasar 11 meses en un barco y 3 más en una casa de seguridad junto a su compañero Marco Gómez Jerez, escuchar las bombas y no saber qué sería de ellos. Puedo decir que estuvo en manos de Dios y miren, aquí estamos de regreso. Muchas gracias. ¿Cómo le hiciste para aguantar tantos tiempos lejos de tu familia y ahí encerrados? Pues lo único que me mantuvo vivo fue la esperanza de volver a verlos. Solamente en pensar en ellos, en pensar en que en un futuro muy pronto, aunque yo no sabía cuánto iba a ser, pues iba a estar con ellos de regreso. Su madre dijo que era un día maravilloso y que lo primero era llevar a Arturo con médicos y psicólogos para evaluarlo. Queremos primero que se atienda, que se visite médicos, no sé, psicológicamente, porque en realidad él nos da una cara, pero la verdad no sabemos cómo viene. Ciclistas que llevaban imágenes de la Virgen María de Guadalupe lo alcanzaron en el trayecto a su casa, en el municipio de Misantla. No sé dónde meter tanta alegría y él viene bien. La verdad, doy gracias a Dios por haberlo cuidado y liberado. Gracias a la Virgencita. A la distancia, el joven marinero se comprometió con su novia y también alistarán los preparativos para la boda. Créame que siempre tuve mucha fe en Dios, en que todo iba a salir bien. Sin embargo, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar todo esto. El joven veracruzano expresó que lo que vivió no se lo desea a nadie y que en el mundo debería prevalecer la paz, pues las guerras afectan a todos. Lo único que puedo decir es que lo mejor es la paz y deseo que haya paz en el mundo
lo más pronto posible. A todos nos afectan la vida, tanto personal, el ver tanta gente sufriendo y pues somos humanos todos, no debe de haber diferencias entre nosotros. Con información de Isabel Zamudio, Milenio Noticias. Pausa y volvemos. Conversé con Enrique Perret, director de la US Mexico Foundation, colaborador de este espacio desde el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. ¿Con qué te has quedado en estos días? Muchas reflexiones, Alejandro. La verdad es que fueron más de 200 sesiones solamente dentro del Congreso de Davos, pero además todo lo que sucede alrededor, que ya es a lo mejor hasta más grande que el propio Foro Económico Mundial. Pero a ver, empiezo por algunas reflexiones. Este año las noticias, los temas van a salir desde Washington. O sea, sí va a haber pues un enfoque en Washington muy grande, tanto por la personalidad del presidente Donald Trump como por los temas. Las noticias van a estar saliendo de Washington. Ya lo vimos los primeros 4 o 5 días del mandato y es importante. Para México hay que tener más presencia en Washington. Hay que establecer más institucionalidad con Washington desde lo público, pero también desde lo privado, y creo que esa es una reflexión. Pero la parte tecnológica, la parte todavía de las innovaciones, patentes, etcétera, se espera, y eso se comentó mucho acá en Davos, que se espera que siga saliendo de Silicon Valley en particular, de todos los tecnólogos y todos los fondos de inversión que están por allá. De ahí va a salir todavía la tecnología y la innovación. Ahora, el tema de la globalización a la regionalización y muy probablemente, Alejandro, hacia una individualización de políticas industriales de cada uno de los países. Y ahí mi reflexión, y creo que la reflexión de algunos otros países que están, digamos, en la misma situación que México es, aunque esa sea la tendencia, hay que crear alianzas. Para México me parece que crear alianzas con aliados de Estados Unidos como Japón, Israel, Australia, Reino Unido, hace sentido en materia de inversiones, en materia de cadenas de suministro. Ojalá y así lo veamos como una estrategia. Está el tema de la tendencia de que todo tenga que ver con seguridad nacional. El economic security va a ser algo importante que va a delinear políticas industriales para muchos países. Luego nos vamos a la reflexión en materia de inteligencia artificial, Alejandro, y ahí la verdad es que ya estamos viendo cómo pasa de las ideas a la implementación de políticas públicas en materia de inteligencia artificial, pero en particular, y lo vimos con la inversión que también anunció el presidente Donald Trump hace 3 días, la infraestructura que se va a necesitar para habilitar la inteligencia artificial. Estamos hablando de la energía que se va a necesitar, estamos hablando de los data centers que se van a necesitar y en particular de a lo que le llaman la supercomputación, el quantum computing. Se tiene que invertir primero en esa infraestructura para que funcione. Una última reflexión que tiene que ver con criptomonedas. No puede haber un momento mejor para las criptomonedas, o el primer presidente que abiertamente apoya es el presidente de las criptos. Se espera que haga algunos movimientos muy, digamos, arriesgados, a lo mejor alguna reserva incluso en Estados Unidos en cripto. Ya vimos que él mismo sacó su meme coin, ¿no?, de Trump, y que le ha ido espectacularmente bien. Pasó de $7 a $73 en apenas algunas horas o un par de días. Entonces vamos a estar viendo cripto y hay que decidir si se le entra o no se le entra. Afortunadamente en México hay una ley, tanto fintech, que digamos que ha florecido un poco. Hay una empresa muy grande, Bitso, en toda Latinoamérica, y creo que eso, pero hay que digamos, de regular un poco más y permitir, si es que por ahí nos queremos ir, ¿no?
Si siguen la recomendación que les haces, tener más presencia en ese país entre lo público y lo privado, pues no solamente será la cercanía geográfica, sino también de este buen vecino, socio en términos económicos y de proyectos de inversión que puedan, por supuesto, potenciar a la región de Norteamérica, de lo que siempre hablamos contigo, y el potencial de nuestro país, pero con este peso que ya sabemos tendrá Estados Unidos. Mira, nos van a poner en el spotlight, Alejandro, ya estamos en el spotlight. Nos han puesto, digamos, una lámpara encima, no solamente a México, también a Canadá, ahora también a Europa y a otros países. Hay que aprovechar esa luz. O sea, si te ponen en el spotlight y si hay una crisis, como dice el dicho, no hay que dejar una crisis que se vaya sin aprovechar, y hay que sacarle también provecho a esa logística, a esa distancia, a esa cercanía geográfica de la que siempre hablamos. Pues hay que también implementarla en una política pública o en una política también privada de los privados para acercarse más a Washington. Ahí dejamos también el QR para que consulten todos tus textos de la semana en este blog desde Davos. Nos enviaste toda la información, todas las reflexiones, Enrique. De verdad, muchísimas gracias. Alejandro, gracias a ti, a tu auditorio. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Con esto nos despedimos. El lunes tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.